En nuestra área de formación cívica estaremos hablando de dos elementos muy importantes que sirven para la convivencia armónica dentro de los diferentes grupos o comunidades que se puedan formar para las relaciones humanas. Y estaremos hablando nada menos que lo que conocemos como las reglas y las normas de convivencia, las cuales deben de garantizar la justicia y la equidad para todos. Y primero estaremos viendo que es nada menos una regla. Una regla puede ser una norma o precepto o modo establecido para la ejecución de algo. También una regla es un lineamiento formal de carácter social y jurídico cuyo incumplimiento puede tener una penalización moral o también una penalización de forma legal. De esta manera, la regla, por ejemplo, es todo aquel precepto de conducta que se establece en función de lo que debe de ser y se aplica en situaciones totalmente concretas. De esta manera, entonces, también podemos hablar de la regla, que es mucho más específica que la norma. La regla nos indica lo que debe de hacerse y lo que está permitido, y así como las sanciones respectivas en el caso del incumplimiento de alguna regla. En este sentido, entonces, las reglas pueden referirse a cuestiones muy puntuales en un entorno social o en una organización, y de esta manera también se derivan algunas situaciones de normas generales. El sentido de la regla puede referirse a las cuestiones más puntuales en el entorno social o organizacional. En algunos casos puede derivar una situación de norma totalmente general. Y usualmente las reglas están registradas por escrito y pueden estar institucionalizadas ante algún organismo formal, como las leyes de tránsito o de código penal o las reglas de fútbol y un sinfín de reglas que podemos nosotros conocer y establecer. Por ejemplo, en un trabajo puede haber reglas de una empresa en la situación del horario de entrada del trabajo. Al no cumplir este tipo de expectativas o se irrespeta lo que se acordó en un contrato específico, pues se puede aplicar una situación de sanción o aún la situación de que la persona pueda ser despedida. Esto sucede y podemos entender un poco más cuando se aplica principalmente a situaciones del deporte. Por ejemplo, sabemos que una persona en el fútbol no puede tocar el balón con la mano, sino de lo contrario se sanciona como una falta. Lo mismo, entrar de manera muy brusca ante un contrincante también compete una situación de falta y tenemos que entenderla de esta manera. En este sentido, entonces, las reglas regulan la vida de la sociedad de una manera muy específica, más estrictas que aún las normas, ya que su omisión o falta de cumplimiento pueden acarrear desde una sanción moral hasta la cárcel, dependiendo del entorno y la gravedad de la sanción que se acordó según la falta. Y ahora entonces vamos a hablar nosotros de la norma. Por su parte, entonces, la norma también es una disposición o precepto para imponer cierto tipo de deberes y confiere derechos, y que se establece conforme al uso, contrato o práctica que se tenga de ella. De esta manera, entonces, una norma es un consenso colectivo creado para regular el comportamiento de los diferentes individuos en una sociedad. Actualmente, una norma que se estableció, por ejemplo, es el uso del cubrebocas. Como norma, si quiero subir a un carro o a un camión, entonces tengo que llevar mi cubrebocas. Una norma entonces se refiere a todas las pautas o lineamientos que rigen la conducta o comportamiento de una colectividad, o sea, de un grupo de personas, como una empresa, una comunidad o la sociedad
totalmente en general. Por ejemplo, hay una norma de usos y costumbres en el que si yo voy sentado pero hay una persona de edad avanzada, hay que cederle el asiento. Entendido de esta manera, entonces, las normas son convenios sociales, por lo tanto, se espera que todos los individuos respeten todos los acuerdos. De ahí que algunas normas pueden ser de relevancia legal y jurídica con el paso del tiempo. Además, las normas también suponen aspectos morales de la sociedad, como la justicia, el respeto y nada menos que la honestidad. El incumplimiento de alguna norma o violación de una norma no acarrea alguna sanción legal, salvo que la norma haya pasado a ser una regla, pero sí implica una desaprobación de la sociedad. Por ejemplo, si yo en el salón tiro basura, pues la norma es que yo tire la basura nada menos que en el cesto de basura y se me verá como una persona no aseada en que yo lo tire donde se me ocurra. En muchos casos las normas no están escritas, sino forman parte de la tradición oral y se cumplen por convenios de tipo social. Yo sé que si quiero, por ejemplo, en el salón pedir la palabra o hablar, yo tengo que levantar la mano para que en este caso se me pueda dar la palabra o lo que yo quiera decir. También otro ejemplo de norma es que cuando yo, por ejemplo, estoy en una biblioteca, yo tengo que mandar o guardar silencio. También, por ejemplo, si estoy en un hospital, también se me pide que guarde silencio, aunque se espera el cumplimiento de la norma en dado caso que alguna persona no cumpla y empiece a hablar fuerte, pues será mal vista y entonces no hay ninguna sanción para ella, sino que se le conmina a mantenerse en silencio. Una norma es, por ejemplo, la puntualidad que podemos tener como acuerdo cuando vamos a la escuela, y al no cumplirse o llegar tarde, pues no implica que me van a pedir dinero o me van a sancionar, sino que simplemente va a haber una situación moral que no cumplí y me voy a sentir no muy a gusto en dado caso de haber llegado tarde. Entonces vemos que las normas y reglas determinan nuestros comportamientos en nuestras relaciones sociales y de esta manera podemos convivir de manera sana, porque hay límites que implica establecer hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. De esta manera entonces va a haber una convivencia equitativa y justa. Cuando, por ejemplo, los alumnos se forman en un marco educativo con este tipo de características, donde hay normas y reglas, los jóvenes o los niños pueden conducirse de manera ética, de manera profesional y tener éxito en su andar profesional, pues desarrollan habilidades para el cumplimiento de reglas y normas. También en este caso, esto va a servir porque de manera justa yo voy a saber tomar decisiones. También puedo tener y van a llegar a tener consistencia y firmeza en todo tipo de decisiones y saber tomar nada menos que responsabilidades. Una persona que lleva normas y reglas va a ser una persona de principios éticos y de fidelidad. La persona que sigue reglas y normas sabrá realizar sus actividades con seguridad en todo tipo de sus acciones. Una persona que aprendió reglas y normas desde pequeño se va a poder adaptar mucho más a la vida social y su escala de valores va a ser fundamental
para su desarrollo en el futuro. De esta manera entonces hemos visto la importancia nada menos que de la regla y la norma para la convivencia social.